Tema: cuando Dios detiene el tiempo. Aleluya. ¿Cuándo creen que Dios puede detener el tiempo? Aleluya. Aquí vemos la palabra del Señor. Vemos a Josué, un hombre de Dios que Dios lo llamó para que fuera un conquistador, para que fuera un hombre que conquistara la tierra y repartiera la tierra. Entonces vemos un hombre que empieza caminando con Dios, y donde va caminando va venciendo. Él siempre un vencedor, porque para eso lo llamó Dios. Yo no sé, ¿tú a qué crees que Dios te llamó? Pero igual que a Josué, Dios a cada uno nos ha llamado para ser vencedores, para que seamos conquistadores, que donde quiera que vayamos, conquistemos la tierra donde llegamos. Pero vemos a Josué, era un hombre que amaba a Dios, caminaba con Dios y vencía donde quiera que iba. Pero llegó un momento que pasó algo, y aunque era vencedor, de repente salen derrotados. Salieron derrotados porque hubo pecado en un hombre en la tribu de Israel, o en el pueblo de Israel hubo pecado. Un hombre pecó. Acán cometió pecado. Eso hizo que Israel perdiera. Después de ser un vencedor, un conquistador, empezar a ser un perdedor. Hay circunstancias en nuestra vida que nos detienen a avanzar, y tal vez cuando ya vamos avanzando en los caminos de Dios, cuando ya vamos adelantando, decimos ya gloria a Dios, voy avanzando, de repente como que nos detenemos. Y aún no solo nos detenemos, muchas veces en vez de detenernos caminamos para atrás, como que en vez de avanzar retrocedemos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero pasa muchas veces en la vida cristiana. Pero todo tiene una razón, un por qué no avanzamos, un por qué en vez de adelantarnos nos atrasamos. En vez de haber un avance en nuestra vida, vemos un atrasamiento, que no avanzamos, ni siquiera nos quedamos en el lugar donde estamos, sino que en vez de eso retrocedemos más. Yo no sé cómo tú quieres vivir la vida con Dios. Si quieres ser alguien que avanza pero luego retrocede, avanza y retrocede. Muchos cristianos vivimos de esa manera, que avanzamos un momento pero de repente retrocedemos. Avanzamos y retrocedemos, nunca seguimos adelante. Nos quedamos como en un estancamiento. Aquí va Josué. Josué tenía la culpa de retroceder, de huir del enemigo. No, había un pecado que había en Israel. Ese pecado estaba costando que muchos de Israel perdieran la vida, que después de ser ganadores fueran unos perdedores. Entonces había una razón por la cual ellos estaban retrocediendo. Entonces, ¿qué debemos hacer para no retroceder, sino seguir avanzando? ¿Qué debemos hacer para caminar y que no nos pase como pasó en ese momento a Josué? Que Josué, Dios llamándolo para ser un vencedor, viene un estancamiento, viene un retraso o un atraso, viene y en vez de avanzar empiezan a perder. Cuando Dios los llamó a ganar, Dios te llamó a ganar, a avanzar, siempre avanzar y no retroceder. Pero el cristiano muchas veces vivimos atrás, nos detenemos, avanzamos, pero ahí estamos y no hay un avance. Y Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que siempre caminemos hacia adelante, que siempre nuestro paso sea para adelante y nada para atrás. Pero pasamos que llegamos aquí y luego retrocedemos, caminamos y retrocedemos y pasamos en un tiempo que después a la larga venimos y nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no vemos un avance. Pero ¿de quién es la culpa de no haber avance? ¿Es de Dios o es tuyo? El problema somos nosotros, que no hay un avance. Dios nunca te llamó para que te detenga. Dios te llamó para que sigas adelante. Que no te pase como el pueblo de Israel está enfrente del mar y se detienen cuando Dios dice sigan caminando y el mar se va a abrir. Necesitamos caminar, pero la primera cosa que debe hacer para que no haya un estancamiento: obediencia y santidad.
Lo primero que debe haber en nuestra vida es obediencia y santidad. Porque muchas veces vamos caminando y como que todo va bien, pero de repente como que algo pasa y nos estancamos. ¿Por qué? Ahí es donde debes detenerte un momento, no para retroceder, no para quedarte estancado, sino para escudriñarte qué estás haciendo mal delante de Dios, en dónde estás fallando, en dónde estás desobedeciendo. Porque el retroceso o el estancamiento no es porque Dios quiera que esté estancado, es porque hay pecado en nuestra vida, o es porque hay desobediencia en nuestra vida. Eso nos mantiene estancados, eso nos mantiene que no avancemos, y en vez de avanzar, la desobediencia nos va llevando para atrás a un punto que podemos morir espiritualmente. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque Dios te está hablando y tú estás ignorando. Dios te habla y tú ignoras lo que Dios te dice. Eso no es para mí, es para la hermana, es para el hermano. Y Dios hablándote a ti, diciéndote a ti: te estoy hablando, cambia esto, cambia tu actitud, camina bien delante de mí, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo ni tú lo crees. Él dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo tú quieres ver la mano de Dios si estás llevando pecado en tu vida? El primer paso es la obediencia y la santidad para poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Queremos ver la mano de Dios, queremos que Dios haga un milagro, queremos que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, pero no vivimos en santidad, pero no vivimos en obediencia. Si quieres ver la mano de Dios, el primer paso es la obediencia y santidad. Y si estás escuchando bien, no es todo, es el primer paso para poder ver la mano de Dios. No es todo. Pero si tú no haces ni el primer paso, ¿cómo esperas ver la mano de Dios? ¿Cómo esperas ver a Dios que actúe a tu favor? ¿Cómo esperas ver un avance espiritual en tu vida si tú no empiezas a caminar en santidad con Dios? La obediencia es el primer paso. ¿Para qué? Para avanzar, para ver la mano de Dios. Josué cuando ve lo que pasa, él dice: ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos? Dios nos llamó para ser vencedores. Josué empieza a ver qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Y se da cuenta que alguien había pecado. Josué se da cuenta que había pecado en la congregación. Entonces Josué aprendió que el pecado iba a destruirlo. Él aprendió que el pecado iba a destruir la nación de Israel. Entonces tú debes aprender en esta hora que el pecado va a destruirte. El pecado nos va a detener y no vamos a ver un avance. Nos vamos a cansar buscando de Dios y no vamos a ver nada de Dios. ¿Por qué nos cansamos muchas veces de buscar de Dios? Ya me cansé. Tan bueno que soy, voy a la casa de Dios todos los días, pero no veo avance. Es porque algo todavía necesitas cambiar en tu vida. Algo necesitas cambiar en tu vida. Poner a Dios primero en tu vida. Caminar en obediencia. Caminar en santidad. No solo en la casa de Dios, sino en donde quiera que estés. En tu trabajo, en tu hogar, donde quiera. Debemos caminar en santidad. Pero muchas veces queremos que Dios nos escuche, queremos que Dios responda, pero andamos viviendo en pecado. Y poniendo: es que Dios sabe que soy débil, Dios sabe que eres débil, pero Dios te llamó a santidad. Y Dios dice que Él puso a su espíritu para que esté contigo, y no vas a ser débil porque Él está contigo. Eres tú que abre el camino para el pecado. Porque Él está para ayudarte mientras tú le abras el corazón al Espíritu Santo donde quiera que andes. Entonces debes vivir en santidad. Josué experimentaron esa derrota. ¿Por qué? Porque alguien había pecado. El pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias no solo a ti, sino a los que te rodean. Así como la bendición también cae sobre los que te rodean. Así también el pecado cae maldición en tu vida. Y no solo en ti,
Porque Josué no era el que había pecado, pero alguien que estaba en su alrededor había pecado. Entonces él también sufrió las consecuencias. Muchas veces decimos, no, como quiera, el que peco soy yo, los demás pues que... No. Recuerda que tú también afectas a los demás. También con nuestro pecado afectamos a los que no están a tu alrededor. Pero si hacemos el bien, caminamos en santidad, eso va a afectar a los demás. Aunque anden en pecado, eso va a empezar a hacer algo en ellos, a que ellos sientan que algo les está diciendo, deja el pecado. Entonces el primer paso, la obediencia y la santidad para ver la mano de Dios. Por eso Dios le dice, no temas ni desmayes, yo estaré contigo. A Josué se lo dijo, yo estaré contigo. Pero tenía que haber obediencia. Primero le dice, no temas ni desmayes. O sea que él tenía que caminar sin miedo, obedeciendo. Aunque viera el peligro más grande de lo que fuera, él tenía que caminar. La obediencia iba a hacer que Dios quitara el peligro. Entonces la obediencia y la santidad es lo que va a hacer que mueva la mano de Dios. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú caminas en santidad, automáticamente tienes fe por algo. Porque la santidad que cargas hace que creas y tengas fe certera de que Dios va a hacer el milagro de lo que tú estás declarando. Pero solo cuando andas en santidad. Pero cuando andamos en pecado, por eso dudamos. Pero dudamos a ver si Dios lo va a hacer, porque ayer hablé mal. A ver si Dios lo va a hacer porque pequé y no sé si Dios me perdonó. Hice esta mentirita piadosa, no sé. Ese mismo pecado hace que no tengas fe. Pero cuando andas en santidad, tú dices, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás caminando en santidad con Él. Tienes la fe, esa confianza en Dios. Entonces debemos caminar en santidad. El primer paso para poder ver la mano de Dios. El segundo paso es la fe. Pero la fe persistente. La fe con persistencia. Muchas veces tenemos fe, yo sé que Dios lo va a hacer. Pasan 2 días, ay, a ver si lo va a hacer. Pasan 3 días, quién sabe, ya no lo hizo. No, la fe es una fe persistente o perseveradora, que Dios lo va a hacer. No lo hizo hoy, pero yo creo que mañana lo hace. Si no lo hace mañana, yo creo, pero no voy a dejar de esperar hasta que Dios lo haga. Y no se detiene ante nada, no se detiene ante lo que diga fulano. No, Dios no lo va a hacer. ¿Ves cuántos días han pasado? No, tú sigues creyendo. Dios dijo y Dios lo va a hacer. Segundo paso para ver la mano de Dios es la fe persistente. Jesús enseñó que debemos persistir en la oración, persistir orando hasta ver el resultado. Por eso Jesús dijo cuando enseñó sobre la oración, dijo una parábola de alguien que llegó y le tocaba al rey, le tocaba que le abriera. Y dice que aquel rey no quería abrir, porque dice la palabra que era malo. Era un hombre malo, él no quería abrir, pero dice que la persistencia de esta mujer, la persistencia hizo que dice que él abriera la puerta. Porque él mismo dice que dijo la palabra dice que él dijo, gracias. Que él no quería. La palabra dice que él no quería abrir la puerta. Pero esta mujer dice, de la insistencia, ella me colmó la paciencia. Mejor le voy a abrir y le voy a contestar su petición. ¿Por qué Jesús da esa enseñanza cuando está enseñando sobre la oración? Que diciendo, muchas veces tu persistencia va a hacer que Dios mueva la mano. Tu persistencia va a hacer que Dios mueva la mano a tu favor. Porque dice, este hombre no quería,
Pero la persistencia de esa mujer hizo que él lo hiciera. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando tú persistes con fe, creyendo, no veo nada, pero sigo creyendo, sigo pidiendo, Dios va a mover su mano y va a contestar, porque va a haber la persistencia en tu vida, aunque no sea el momento que Dios quiera responderte, pero ver la insistencia va a hacer que Dios responda. Y si no, recuerda Ezequías. Yo no sé cuántos recuerdan Ezequías. Ezequías viene Dios y le dice a Isaías, ve a Ezequías y dile que aliste su casa porque va a morir. Una palabra de Dios, directa de Dios. Dile que aliste su casa porque va a morir. Llega Isaías y le dice, Ezequías, alista tu casa porque Dios dice que vas a morir. Dios dio una palabra. Pero ¿qué hizo Ezequías? Oró fervientemente en ese mismo momento, creyendo que Dios podía responderle. ¿Pero por qué? Porque él pudo creer que Dios podía responderle en una palabra que Dios ya había dado, que Dios ya había decretado una palabra. Porque él había vivido en santidad. La santidad que él había vivido le daba la fe, la confianza y la certeza de que Dios lo podía escuchar. Dios había dado una palabra, pero él sabía que andaba en santidad. Cuando tú andas en santidad con Dios, cuando andas en integridad, en obediencia, tú sabes que cuando tú le hablas a Dios, Dios te va a responder. Porque la misma santidad que tú andas caminando, en la misma obediencia que tú andas caminando, te da la confianza, la fe certera de que Dios te va a responder. Ezequías viene y dice, Señor, tú sabes cómo he caminado delante de ti. Porque Dios sabe cómo tú caminas. Dice que le costó, dio la vuelta a la pared y le rogó al Señor, Señor. Y el Señor en ese momento va a Isaías, no había salido todavía de la casa del rey. Cuando Dios le dice a Isaías, regrésate, dile que le doy 15 años más de vida. ¿Contestó Dios la oración? Sí, contestó esa oración, aunque Dios había dicho que iba a morir. Dios dice, te doy 15 años más de vida. ¿Por qué? Por la oración ferviente de ese hombre. Pero esa oración ferviente vino por la santidad que él había vivido. Esa fe que él tuvo era por la santidad. Cuando tú vives en santidad tienes fe, y la fe hace que Dios responda. La fe que tú tienes hace que Dios responda, pero solo cuando andas en santidad. Cuando andas en santidad, eso te da la confianza. La confianza de que Dios va a responder. Y cuando tienes confianza, Dios responde, porque la palabra lo dice. Porque cuando tú tienes fe, agradas a Dios. Y cuando Dios se agrada, grandes cosas Dios hace. La palabra lo dice. Entonces, cuando tenemos fe, Dios se agrada de nosotros. Pero esa fe solo viene cuando anda en santidad. Porque cualquiera podemos decir, sí, Dios puede hacer esto, hacer, y no sucede. Pero Jesús dijo, si dijera este monte, muévete de aquí, échate en medio del mar, sucederá. Dijo, sucederá. Pero con aquellos que caminan en santidad. Aquellos que caminan en santidad. Porque la santidad te va a dar la fe certera de que Dios va a contestar tu petición. Tú vas a contestar con fe. No te vas a quedar ahí esperando a ver qué sucede. Vemos a Josué. Josué sabía que andaba en integridad. Por eso vemos que Josué cuando iba peleando con este ejército de Gaba, iba peleando Josué sabía que él andaba en integridad. Porque después de que pasó aquel fracaso, de cuando Acán pecó, él se dio cuenta que el pecado traía consecuencias. Él aprendió esa lección de lo que había pasado. Yo no sé si tú aprendes cuando cometes un pecado y algo malo te pasa. Pero debemos aprender de los pecados que nos afectan. Debemos aprender a no cometerlos más. Josué aprendió, dijo, ese pecado me costó mucho. De ahora en adelante yo y mi casa serviremos a Jehová y viviremos en santidad. Y por eso cuando iba peleando, dice la palabra del Señor, que iba peleando, Dios iba haciendo lo que había prometido. Dice la palabra del Señor que cuando él iba peleando con esta nación,
Dios iba aventando piedras para matar al enemigo. Es lo que hace Dios. Vemos que la palabra no dice que Josué pidió a Dios que lo ayudara en esa pelea. No dice la palabra que Josué pidió que lo ayudara. Y dice la palabra, y dice que Dios empieza a aventar piedras. Y dice la palabra, y fueron más los que Dios mató con esas piedras que lo que Israel mató a espada. En ese momento Josué no pedía a Dios por ayuda, pero andaba en santidad con Dios. Cuando andas en santidad, Dios pelea por ti aunque tú no se lo pidas. Porque la palabra lo dice. Por eso Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán. Cuando tiene un problema, vive en santidad, Dios soluciona el problema por ti, porque sabe que tú andas caminando en santidad, que tú lo pones el primero. Entonces vemos a Josué peleando por aquí, de repente Dios aventando piedras para matar al enemigo, ayudarlo a matarlo. Pero no solo eso, Josué, entonces ahí viene Josué, ve lo que está sucediendo, pero Josué no se detiene por eso. Porque cualquiera ha dicho: gloria a Dios, Dios está conmigo, me está ayudando en esta batalla, y amén. Pero Josué no se quedó ahí. Vemos que Josué hizo algo inusual. Josué hizo algo inusual. ¿Qué hizo? Vino Josué y vio que todo eso estaba sucediendo, pero dice: Señor, ¿sabes qué? Detén el sol, detén la luna, que no se haga oscuro hasta que yo derrote a todos. De una palabra con fe, se detuvo el sol, se detuvo la luna, por una palabra que dio con fe. Por una palabra que dio con fe. ¿Por qué? Porque andaba en santidad. Entonces la santidad va a hacer que cuando des una palabra algo suceda. La santidad va a hacer que cuando tú digas esto sucede, va a suceder. Porque tienes santidad, estás actuando con fe. Vemos Josué, viene Señor y le dice, no dijo ni Señor, solo dice: sol detente, luna detente. Y la luna se detuvo, dice, hasta que él acabó con todos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Josué. Dice la palabra del Señor al final: porque Dios peleaba por Israel. Porque Dios pelea por ti cuando tú vives con Él en santidad. Cuando tú vives en obediencia, Dios va a ir peleando por ti. No va a tener que luchar con tus fuerzas, sino que Dios va a pelear por ti. Dios pelea por nosotros. ¿Cómo quieres tú seguir peleando? ¿Quieres ir peleando por tu fuerza o quieres que Dios pelee por ti? ¿Quieres vivir peleando por tu fuerza o quieres que Dios pelee por ti? Porque cuando peleamos por nuestra fuerza, luchamos y no avanzamos. Pero cuando peleamos junto a la mano de Dios, algo grande sucede. Y cada día son nuevas cosas, son cosas diferentes. Pero necesitamos caminar en santidad con Dios. Necesitamos caminar en santidad con Dios. La fe persistente va a hacer que milagros extraordinarios sucedan. Pero la fe persistente no va a venir si no hay santidad en nuestra vida. Si no hay santidad, la fe falla. Por eso dudamos. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Pero cuando estás en obediencia, en santidad, la fe no falla. Porque sabes que estás en santidad, sabes que estás en obediencia. Cuando das una palabra, sabes que va a suceder. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces decimos: sí, yo creo que Dios lo va a hacer, profetizo, pero como que nada sucede. ¿Por qué? Porque dudamos en nuestro corazón. Y la duda entra por la desobediencia que hay en nuestra vida, por el pecado que hay en nuestra vida. Pero cuando no hay pecado, como siempre he dicho, nuestro espíritu nos conoce. Aunque tú digas: yo no he pecado, tu espíritu dice: si has pecado. Por eso David decía: límpiame aún de los pecados que me son desconocidos. Porque aunque nosotros no conocemos, nuestro espíritu sabe. Y por eso cuando nuestro espíritu sabe, por eso cuando estamos en santidad, nuestro espíritu lo sabe. Y cuando dice una palabra, es una palabra certera, con fe.
viene desde el corazón. Pero cuando hay algo malo en nuestra vida, sí, decimos, tengo fe, pero dentro del Espíritu dice, estás dudando, nada va a suceder. Y empieza a dudar. ¿Por qué? Porque hay algo malo en nosotros. Entonces, segundo punto es la fe persistente. Tienes obediencia y santidad, tienes que persistir y vas a ver la mano de Dios. La persistencia hace que Dios haga algo en nuestra vida. Aprende con Jacob. Jacob, me da mucho, lo hemos enseñado, el pastor lo ha enseñado. Jacob era un ladrón, un usurpador. Merecía Jacob que lo llamaran príncipe, que lo hicieran príncipe. ¿Qué hizo que Jacob fuera un príncipe? La persistencia. Él se agarró cuando vio el ángel, él se agarró y persistió. Dijo, no te dejo hasta que no me bendigas. Esa es la persistencia, que tú no te detienes de clamar hasta ver el milagro. No como muchos que claman y luego Dios no lo hizo, ya para qué. Esos no busca a Dios. Dios busca hombres y mujeres que persisten hasta ver. Persisten hasta ver lo que no has visto pero has creído. Esos son los hombres y mujeres que Dios busca. Jacob no era alguien que, sí, es un santo, merece. No, la persistencia. Él dijo, no te suelto hasta ver mi bendición. No te suelto, no voy a dejar de orar hasta ver por lo que has dicho. No dejo de orar hasta por lo que he creído. No dejo de orar hasta que vea lo que has prometido. Eso va a hacer que vea la mano de Dios. Que no te detengas hasta ver el resultado. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros los cristianos? Pasamos luchando y no vemos nada, porque parecemos como las olas, que a veces luchamos y a veces no. A veces luchamos, estamos así. Así no funciona. Funciona que tú te agarres y digas, no te suelto hasta ver mi milagro. No dejo de orar hasta ver el resultado. No dejo de orar hasta ver la respuesta en mi vida. Eso va a hacer que Dios haga el milagro en tu vida. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, Señor, quiero mi milagro. Pasaron 2 días, 3 días y no veo nada. Ya, ¿para qué oro? Dios no responde. Que tal vez te faltaba un segundo para que Dios respondiera. Tal vez te faltaba un minuto para que Dios respondiera, pero te detuviste. Y ahí es donde no vemos la respuesta de Dios, porque vivimos como las olas, que a veces abajo, a veces arriba. La persistencia hace que Dios mueva su mano. La persistencia va a hacer que vea la mano de Dios moverse a tu favor. La persistencia. Jacob persistió, dijo, no te suelto. No te suelto hasta que me bendigas. Y ahí lo tuvo. Y dice la palabra de Dios que allá iba a amanecer. Iba a amanecer y dice el ángel, déjame porque ya va a amanecer. Y él dice, no te suelto, así que tenga que salir de aquí renqueando, pero no te suelto. ¿Qué pasó? El ángel viene y dice, tengo que irme. De plano el ángel tenía una misión, algo más que hacer. Y dice, tengo que irme. Más que dice el ángel, bueno, ya no puedo hacer nada. Más que le tocó el muslo. Y donde le toca el muslo, Jacob ya no pudo hacer nada. Pero le dijo, ahora eres príncipe. Ahora ya no eres más un ladrón. Ahora sí ya tienes la bendición que has estado pidiendo. Ahora sí ya tienes la bendición por la que has luchado toda esta noche. Pero tuvo que luchar. No le importó si tenía que caer, porque al ángel tocarle, ella no tuvo fuerza. Cayó, pero él luchó hasta ver la respuesta. La respuesta no va a venir si nos detenemos. La respuesta no va a venir solo porque ya no vino. A ver ahí, bueno, cuando Dios quiera. No, Dios siempre quiso. Dios desde que nos llamó, ya Él quiso. Dios desde que puso el ojo en ti, Él ya quiso. Pero que requiere persistencia de nosotros. Vemos a Daniel también. Daniel dice la palabra del Señor que dispuso, dijo, Señor, ya pasaron 70 años que tú dijiste que ibas a restaurar a Israel. Y dice, voy a orar, me voy a arrodillar delante de Dios y le voy a pedir respuesta. ¿Qué hizo? Se arrodilla,
empieza a pedir a Dios y nada llega. Segundo día nada, tercer día, 20 días y nada llega. Pero al 21 día el ángel llega. La persistencia hizo que llegara, porque la palabra dice que desde que el ángel le dijo, desde que dispusiste tu corazón, ni siquiera había empezado a orar Daniel cuando la respuesta ya venía. Si te puedes ver la palabra del Señor, lo dice de esa manera. Dice, cuando él dispuso su corazón, Dios envía la respuesta. O sea que la respuesta ya está. Tú empezaste a orar por algo a Dios, la respuesta ya la envió Dios. Si no la has visto, es porque no sigues peleando. Si no la has visto, es porque te has detenido. Pero la respuesta es de que decidimos. Dios ya mandó la respuesta, porque le dijo a Daniel, desde que dispusiste tu corazón, la respuesta fue enviada. Pero cuando la respuesta venía, el ángel de Persia, o los gobernadores de Persia, el enemigo empieza en el aire a detener al ángel. ¿Qué iba a hacer que el ángel llegara? La persistencia de Daniel. ¿Por qué? Porque él estaba persistiendo. El ángel que venía no podía. Entonces, pero Dios decía, vaya, tiene que llegar, porque él sigue. Porque Daniel se detiene, el ángel regresa. Regrésate, Daniel ya paró, ya se detuvo. Y la respuesta no hubiera llegado a Daniel. No hubiera llegado. Así fuera Daniel, no hubiera llegado. Pero él persistió. Entonces en la persistencia, donde vio Dios que ese ángel que había mandado no podía, mandó otro más fuerte. Ve, porque Daniel sigue persistiendo, persiste en la oración. Ve, tú puedes derrotarlo y llega la respuesta. Pero tuvo que persistir. Entonces la persistencia va a ser que vea la mano de Dios. La persistencia. Otro punto para que puedas hacer que Dios se detenga. Para que Dios se detenga a tu favor. Para que Dios te detenga por lo que estás pidiendo. Que Dios detenga el tiempo, así como hizo con Josué. Es oración ferviente. Oración ferviente. No sabes lo que significa oración ferviente. Oración ferviente. El tercer punto, oración ferviente. Muchas veces decimos, Dios, quiero esto. Si quieres. Una oración así es como diciéndole a Dios, si quieres, Señor, cuando quieras. La oración ferviente hace que Dios responda. Josué no vino, sol detente, luna detente. Nunca se hubiera detenido. Él dijo, sol detente en Gabaón y luna detente en Ajalón, y la luna se detuvo por la palabra de un hombre. Pero él alzó la voz ferviente. Él alzó la voz. No se quedó viendo, ay, no me van a oír los demás que estoy gritando. No, él alzó la voz. ¿Verdad? Entonces la oración ferviente, el otro punto que va a hacer que sucedan las cosas. Que a veces queremos, ay, que el enemigo me está atacando, Señor, que se vaya de mí. Y el Señor diciendo, ya te di las armas. Ok, diablo, vete, ya no me ataques. El diablo era pobrecito. Pero si tú vienes, te levantas y dices, diablo, aléjate de mí, ¿qué crees que va a hacer? Se va a asustar y se va a ir, porque va a ver que no tienes miedo. Porque con la voz que tú actúes, eso está demostrando cuánto miedo tú le tienes. La voz que tú digas, eso va a mostrar el miedo que le tienes. Cuando tú alzas la voz, cuando le gritas a alguien, es porque no tienes miedo. Pero cuando hablas así, como diciendo, a ver si me lo va a hacer, a ver si va a hacer el favor que le pedí, ¿verdad? Así no. Porque hay duda. Pero cuando tú vienes como ves fuerte, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, el diablo se va a detener y va a decir, ahora este Dios se levantó. Y el diablo va a empezar a tener miedo. ¿Sí?
El diablo no es más fuerte que nosotros. Tiene poder, pero cuando tú te levantas con fe, caminando con Dios, el diablo tendrá que huir. Por eso el apóstol Santiago dijo: resistid al diablo y huirá de vosotros. Él no dijo, ay, sí, que venga, llama a Dios para que lo quite de ti. No, él dijo: resistid y él huirá. No lo dijo a nosotros. Resistir. O sea que él no tiene más poder. Cuando un hombre o una mujer ora fervientemente, ora sin miedo, el diablo tiene que huir. Pero muchas veces el diablo sigue ahí porque ni siquiera una cosquilla le hacemos. Nada. Él ahí al lado dirá: pobrecito, ahí lo tengo bien, ahí como está. Sí, muchas veces venimos a la casa de Dios y creemos que porque estamos en la casa de Dios el diablo no está. No. Dice la palabra del Señor que cuando dice iban los hijos de Dios delante de Dios, el diablo estaba delante. Así dice la palabra del Señor. El diablo estaba delante. Por eso cuando estaba el diablo ahí le dice Dios: ¿y de dónde vienes? De rodear la tierra, ¿verdad? O sea que no crea. Por muchos dicen: ah, no, el diablo está allá en las cantinas, está en los bares. No, el diablo allá ni se asoma, ya son de él. Él se asoma donde hay un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está viendo y dice: a ver a qué horas me lo llevo. Sí. Muchas veces pensamos: no, acá de Dios, ahí no. No, aquí está. Pero dile: diablo, no te tengo miedo. Diablo, el que está conmigo es más poderoso que tú. Sí, y el diablo tendrá que huir. La palabra lo dice. Por Santiago dijo: resistid al diablo y huirá. No dijo: peleen duro. No, resistir. Si tú resistes, él va a huir. Porque él cuando ve a alguien que no puede hacer nada, mejor se va. No le queda de otra. Cuando llegó a Jesús le llegó. ¿Cuándo le llegó? Cuando Jesús estaba más débil. Jesús estaba más débil, ya 40 días ya de no comer, estaba bien débil. Ahí dice el diablo: ahora voy a aprovechar y empieza a atacarlo. Pero dice Jesús, le dijo: no. Dice que el diablo, cuando vio que no pudo con él, el diablo se apartó de él, dice. Porque resistió. Y no era porque Jesús estaba bien ponchado, no, estaba débil en el momento. Pero la persistencia. La persistencia del diablo. El diablo no es que tengas que ser buen peleador, no. Tiene que ser alguien que no tenga miedo. Alguien violento, que no tenga miedo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una oración ferviente. Dios a Ezequiel le había dicho que iba a morir, pero vino y oró fervientemente. Y Dios respondió. Y tenía una palabra de que iba a morir. Pero la oración que él hizo que Dios cambiara el decreto que había dado sobre su vida. Dios cambió. Entonces, no aceptes el no. No aceptes el no de Dios. Tú dile: Señor, no me voy hasta que me bendigas. Señor, yo no dejo de orar hasta ver por lo que estoy pidiendo. No aceptes un no por respuesta, sino di sí y sí. Esto va a suceder. Voy a orar hasta ver la mano de Dios. Voy a danzar, voy a gritar, voy a orar fervientemente hasta ver mi milagro. No debemos de aceptar un no por respuesta, sino que decir: sí, Dios lo va a hacer, porque yo sigo aquí fiel, porque yo voy a empezar a obedecer, voy a empezar a caminar en santidad, voy a orar en obediencia y voy a decretar en fe, voy a orar en fe que Dios lo va a hacer, y no me voy a detener hasta ver mi milagro suceder. Tenemos que actuar en obediencia, tenemos que actuar en santidad. Tenemos que persistir. Tenemos que tener persistencia. Tenemos que orar fervientemente. Que a veces oramos con miedo. Y el diablo cree ni cosquilla le hacemos. Sí. Veía hace ratos cuando oraban, cuando empezaron a orar, me daba cuenta.
No oía ni una mosca yo. ¿Cómo vamos a reprender a Satanás de esa manera? Necesitamos decir, reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús, que salga huyendo. Pero a veces no. Satanás ni siquiera cosquilla le hacemos. Tenemos que orar fervientemente. Que oiga el diablo que no le tenemos miedo. Que oiga que no le tenemos miedo, porque el diablo, si sabes, él no puede leer tu mente, pero sí puede escuchar. Sí puede escuchar. Entonces debemos decírselo para que vea y diga: no, estos sí no me tienen miedo. Pero muchas veces dicen: no, estos son unos miedosos. Esta es mi casa, dirá. Sí. Muchas veces lo vemos como nada, pero sí. Eso dirá el enemigo: no, ni siquiera un escalofrío me sacan, dirá. Pero cuando ve un hombre y una mujer que no le tienen miedo, que oran fervientemente, no importa que el que está al lado lo mire o lo que sea, el diablo dice: aquí tengo que tener cuidado. Aquí tengo que tener cuidado. Entonces debemos orar fervientemente. Samuel oró fervientemente una vez cuando el enemigo estaba atacando a Israel. Y esa oración ferviente hizo que Dios confundiera al enemigo. El enemigo, cuando oró fervientemente, Samuel dice que Dios vino y confundió al enemigo, y el enemigo se empezó a matar entre él mismo. Pero por la oración ferviente de Samuel. No es porque Samuel solo porque fuera santo o cualquier, es que él era santo, hablaba con Dios. Pero no, eso no fue suficiente. Muchas veces vas a tener que alzar la voz para ver la mano de Dios. Aunque estés en santidad, aunque estés en obediencia, vas a tener que alzar la voz para ver algo suceder. Josué estaba en obediencia. Él tuvo que alzar la voz para que se detuviera el sol. Él tuvo que gritar. Tuvo que gritar para que eso sucediera. No es que no oiga, pero él dijo: detente. ¿Por qué? Porque eso hace que el enemigo se tenga que hacer un lado para que esa voz pase. Pero a veces ni siquiera pasa al techo, porque la voz la detiene el enemigo. Nuestra voz que alzamos, el enemigo dice: esta no me hace ni cosquillas, no sé. Pero cuando oye una voz recia, se hace un lado porque le tiene miedo. Yo no sé si tú quieres ser un hombre o una mujer como Josué, que no se detenían, que Dios lo llamó para vencer. Dios nos llamó para vencer. Nos llamó para ser vencedores y conquistar donde quiera que caminemos. Por eso cuando Josué y Caleb fueron los únicos dos que dijeron: no, si Dios se agrada de nosotros, Dios nos va a llevar. ¿Qué hizo? Dios le dijo: todo lo que tu planta pisare será tuyo. Y eso no es solo a él. Podemos decir: no fue solo a él que le prometió. A todo aquel que agrada a Dios, Dios va a hacer que lo que toque la planta de sus pies sea de ellos. De esta nación puede ser tuya. Esta nación Dios puede ponerla delante de tus pies. Pero que a un hombre y una mujer que agrade a Dios, que camine en obediencia. Para Dios no hay imposibles. ¿Qué es imposible para Dios? Dios puede quitar reyes, poner reyes, quitar presidentes, gobernadores y ponerte a ti. Para Dios no hay imposibles. Para eso nos llamó Dios. Dice Dios para ser cabeza y no cola. Pero ni a cola llegamos. Ni a cola llegamos muchas veces. Hasta vergüenza da decir que somos cristianos. Muchas veces hasta vergüenza da. Que hablamos de un Dios de poder que nos llamó para liderar, nos llamó para avanzar, pero estamos estancados. ¿Sí? A ver, hasta vergüenza da decir que somos hijos de Dios. Yo no sé si tú quieres seguir igual o ver ya que sucedan las cosas que tú pides, que sucedan lo que Dios ha dicho de ti, que Dios ha dicho y Dios hará cuando tú creas y camines en fe. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho? ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado para nuestras vidas? A cada uno. Si no te ha hablado por profeta, te ha hablado por la palabra, pero ha hablado Dios cada día. Si no te decía, piensas, no me ha hablado nunca, no has leído la palabra, hoy te dice en esta hora: yo te llamé para conquistar.
Y si tú te agarras palabra, Dios lo va a hacer en tu vida, pero debes de creer y empezar a caminar en santidad, empezar a creerle a Dios, empezar a avanzar y a obedecer, y vas a ser un conquistador. Y no necesitas ser alguien que sepa mucho de letra, alguien que sepa mucho hablar. No, Dios hace hablar hasta las piedras. Solo debes de caminar en santidad. Ponte de pie. Vamos de pie. ¿Quieres seguir igual? ¿Quieres seguir de la misma manera? Ver que tu situación no cambia. Ver que aunque luchas no ves avance. Ver que aunque oras y haces muchas cosas, oras mucho, pero no ves avance. Escudriña tu vida. Algo debe estar deteniendo un avance. Algo debe estar deteniendo que no avancemos. Si estás caminando en obediencia y en santidad, persiste en la oración, que tu milagro ya viene. Y si no estás caminando en obediencia o en santidad, empieza a caminar en obediencia, en santidad, porque es el primer paso para que veas la mano de Dios. Es el primer paso para que veamos la mano de Dios. Empieza a caminar con fe, empieza a tener fe. Entonces la obediencia, el primer paso. La oración ferviente, la fe persistente, tiene que persistir. Tenemos que persistir en la oración. Tenemos que persistir en la oración. ¿Verdad? Por eso cuando vino el profeta, habló sobre la oración, porque eso es lo que va a hacer que algo se mueva. Eso va a hacer que estas ciudades empiecen a cambiar. Eso va a hacer que lo que suceda, que lo que Dios dijo suceda. La persistencia, pero la santidad primero. Primero santidad y obediencia. La santidad y la obediencia y la oración ferviente y la fe va a hacer que veamos los milagros que Dios ha dicho.